Ahora vamos a continuar con la aplicación de manera general de los principales lineamientos internacionales sobre la metodología del análisis de riesgo. Como mencionábamos, esta es aplicable en esencia a inocuidad de los alimentos, salud animal y sanidad vegetal. Sin embargo, vamos a darle el énfasis, el enfoque, lo que establece el análisis de riesgo, pero en materia de inocuidad de los alimentos, considerando que la mayoría de estos lineamientos son aplicables en el análisis de riesgo general, pero lo vamos a aterrizar con base a lo que establece esta generalidad internacional, pero también la que señala el Códex Alimentarios para inocuidad de los alimentos. Bien, vamos entonces a desglosar estos lineamientos internacionales para el análisis de riesgo con énfasis a inocuidad de los alimentos. Para esto tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones. El análisis de riesgo en materia de inocuidad de los alimentos se basa en los sustentos generales del análisis de riesgo, pero también en aquellos lineamientos que establece el Códex Alimentarius para tal fin. Y como hemos mencionado en presentaciones anteriores, estas medidas sanitarias y fitosanitarias que han sido establecidas por la OMC, la Organización Mundial de Comercio, deben estar ligadas y ser concordantes con la aplicación del análisis de riesgo que establece el Códex Alimentario en materia de inocuidad de los alimentos, con los diferentes peligros identificables que puedan causar o potencialmente sean causantes de una intoxicación en la población consumidora por el consumo de alimentos contaminados. Y como ya lo hemos repetido innumerables veces, el análisis de riesgo tiene que estar sustentado científicamente. Un punto muy importante a considerar es los recursos disponibles y el trabajo en equipo que deberá conjuntarse de manera simultánea para el desarrollo de análisis de riesgo, ya sea para una experiencia de tipo gubernamental, de la industria, de la academia o de una unidad de riesgo formalmente establecida para tal fin, ya sea en materia de riesgo de salud pública, salud animal, sanidad vegetal. Entonces, resumiendo, el tipo de experiencia que requerirá este equipo de trabajo deberá ser complementaria para poder llevar a cabo este desarrollo del análisis de riesgo. El equipo de trabajo deberá enfocarse hacia el proyecto bajo estudio, es decir, tendrá que enfocarse al peligro identificado, si hablamos de inocuidad de los alimentos, que podrá contaminar potencialmente un alimento terminado y esta probabilidad de exposición a la población consumidora o expuesta al riesgo. Entonces el enfoque del equipo, independientemente de que sea multidisciplinario, tendrá que enfocarse hacia el proyecto bajo estudio. Pueden existir también la colaboración entre países, ¿sí? Es decir, se puede conformar una unidad de análisis de riesgo regional, como la que ha sido propuesta en varias ocasiones por el OIRSA, de tal forma que incorpore o integre diferentes especialistas de análisis de riesgo para trabajar tal evento, pero desde un enfoque regional, que también pudiera ser aplicado o adaptado a la parte del país determinado o de una región del país o de determinado alimento o determinado peligro identificado. Es decir, todas las variables necesarias tendrán que ser incorporadas, adaptadas al análisis de riesgo que vaya a desarrollarse. Una vez que se ha determinado elaborar el análisis de riesgo, tendrá que haber un cronograma de trabajo en la cual se definirá la participación de ese equipo de trabajo en base a los recursos disponibles para poder cronometrar el desarrollo del análisis de riesgo en tiempo y espacio. Y un punto fundamental
que deberá existir en el equipo de trabajo es la capacitación. Independientemente de que sea un equipo experimentado, el mantenerle sujeto a una capacitación constante será un punto fundamental y de éxito para lograr la conformación de esta unidad de análisis de riesgo, ya sea de un sector gubernamental en salud pública, en salud animal, en sanidad vegetal, o la participación conjunta del gobierno, la industria, la academia e incluso de diferentes países de manera coordinada, incluyendo alguna organización internacional. Dentro de las etapas del desarrollo del análisis es fundamental que determinemos el objetivo que perseguimos, es decir, qué queremos lograr con los resultados que vamos a obtener del análisis de riesgo, ya sea de tipo cualitativo o cuantitativo. De manera simultánea debemos desarrollar una estrategia de comunicación entre todas las partes que van a conformar el equipo del análisis de riesgo, así como las partes que van a ser potencialmente proveedoras de información, como puede ser la industria, los productores, la academia, el mismo gobierno, y mantener esta estrategia de comunicación, puesto que al final debemos de comunicar el riesgo obtenido y la toma de decisiones que llevará a cabo la parte oficial. Identificar también las fuentes de información. ¿De dónde voy a sacar la información técnica y científica que va a proveer el análisis de riesgo? Así como identificar aquel peligro o peligros que vayan a estar asociados con la mercancía agropecuaria bajo estudio, que puede ser desde el origen en la unidad primaria de producción hasta la producción del alimento terminado. También debemos determinar si la aplicación de las recomendaciones de las medidas sanitarias y fitosanitarias establecidas por la OMC son aplicables para el desarrollo del análisis de riesgo o no estamos cumpliendo con las determinantes establecidas en estas medidas para poder desarrollar el análisis de riesgo y estamos incrementando estas expectativas del análisis de riesgo, ocultando ciertas capacidades de comercialización basadas en estas limitaciones del libre comercio de riesgo controlado. Debemos realizar la evaluación del riesgo para cada peligro. No podemos analizar un peligro identificado en una materia prima, en un producto terminado, cuando consideramos que la epidemiología de una E. coli con la epidemiología de un prión en productos cárnicos o un parásito en productos cárnicos de origen marino como pescado, ¿sí?, es diferente. No podemos involucrar varios peligros en un mismo análisis de riesgo. Tiene que ser por separado, salvo que nuestro análisis de riesgo se enfocara a identificar peligros potenciales de origen biológico o de origen químico, etcétera, en una determinada cantidad de alimentos o en un determinado alimento en lo particular, ¿sí?, o atribuible a un cierto tipo de consumo con base a las características propias de la población, en base a sus hábitos y costumbres. Es decir, normalmente lo que tenemos que hacer es que cada peligro tiene que ser un análisis de riesgo diferente, salvo que estemos involucrando los peligros como biológicos o virales o bacterianos o parasitarios, etcétera. Darle ese enfoque que a final de cuentas también tenemos que considerar cuáles están involucrados y tener una matriz de riesgo que involucre la probabilidad de ocurrencia de todos los peligros identificados para desarrollar o provocar un evento adverso. Y determinar también si las medidas de mitigación que estamos identificando son adecuadas para poder
prevenir o, en su caso, controlar el peligro identificado para evitar que cause un evento adverso, o si lo causa, que éste tenga unos estragos mínimos en la población consumidora. Cuando hablamos de gestión de la evaluación del riesgo, estamos considerando varios factores. Ya lo hemos comentado anteriormente. Primero, identificar cuál es la población de interés. ¿Hacia qué lo vamos a dirigir nuestro análisis de riesgo? Es un alimento que va para el mercado público, que va para ciertas cadenas de restaurantes, para ciertas cadenas de tiendas de autoservicio, va para poblaciones escolares, va para alimentos de bebé o para consumo de personas de edad o de interés geriátrico. Es decir, ¿cuál es la población de interés? Ya lo dijimos también, que una base fundamental es que debemos realizar el análisis de escenarios, ¿sí?, sobre el cual vamos a incluir o a desarrollar nuestro análisis de riesgo, ya sea cualitativo o cuantitativo. Que en este análisis de riesgo tendremos que incorporar la incertidumbre y la variabilidad, es decir, que no hay valores estáticos, valores físicos, como lo pueden establecer algunos modelos determinísticos o, en su caso, estocásticos, en los cuales sí podemos incorporar incertidumbre y la variabilidad. Que este tema, como lo mencionamos, será visto en los módulos subsecuentes. También debemos seleccionar el tipo de análisis, ya lo mencionamos, si va a ser de tipo cualitativo o cuantitativo, y utilizar específicamente la terminología apropiada. Recordemos que el análisis de riesgo va a ser analizado, evaluado y considerado por diferentes instancias gubernamentales, de la industria, de la academia, con diferentes disciplinas de manejo. Por lo tanto, la terminología debe ser apropiada para que sea entendible por la parte lectora de nuestro análisis de riesgo. En la gestión de esta evaluación también vamos a considerar que las etapas del análisis de riesgo en inocuidad de los alimentos está básicamente representada por la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo. Hemos dicho que en el caso de la evaluación del riesgo se clasificaría en 4 etapas a desarrollar, que es la identificación del peligro, la evaluación de la exposición, donde obviamente incorporamos la probabilidad de difusión, introducción y por lo tanto la exposición a la población susceptible, expuesta, la evaluación de las consecuencias, si la población expuesta adquirió el peligro a través del consumo de alimentos contaminados, cuáles van a ser las consecuencias sanitarias, comerciales, políticas, sociales, culturales, etcétera. Y estas 3, la identificación del peligro, la evaluación de la exposición y la evaluación de las consecuencias, nos van a dar la estimación del riesgo final, ya sea cualitativo o cuantitativo. La gestión del riesgo que mencionamos es la aplicación y la identificación de las medidas de mitigación, si es que el riesgo es aceptable o en su caso el riesgo se rechaza. Y concluimos con un informe final, que es la presentación de todos los resultados en este informe del análisis de riesgo realizado para el peligro identificado con base al objetivo planteado desde el inicio. Entonces, cuando hablamos de identificación de la población de interés, el peligro tiene que estar asociado a una determinada mercancía, ya sea agropecuaria o sea de origen animal o vegetal de manera individual, que estemos analizando y que identifiquemos en ella el tipo de la población potencialmente susceptible. Ya dijimos que este alimento podrá tener diferentes características a la cual se va a exponer la población determinada, ¿sí? Cuando hablábamos de alimentos para bebés,
este difícilmente va a entrar en contacto con la población juvenil, pero quizás sí podría entrar en contacto con una población adulta mayor, en donde el alimento utilizado puede ser similar al de un bebé. O si hablamos de un producto que va a ser utilizado para jóvenes o adultos, a diferencia de una población escolar, ¿sí? E incluso del escolar no va a ser lo mismo en una estancia de una educación primaria o en una educación profesional, ¿sí? Hablando de escolar. Entonces, el tipo de identificación de la población de interés va a ser fundamental. Ya vimos una presentación específica sobre lo que es la elaboración del árbol de escenario y que tiene que ser para cada uno de los peligros. Por eso es que no podríamos evaluar un árbol de escenario para una E. coli, otro para una Shigella, otro para una Listeria monocytogenes, otra para un huevecillos de teniasis, etcétera, o para un prión. ¿Sí? Son diferentes los árboles de escenario, porque epidemiológicamente es diferente su historia natural de la enfermedad, son diferentes las interacciones de la tríada epidemiológica y la cadena epidemiológica tendrá sus diferencias. Por lo tanto, cada peligro tendrá que ser elaborado un árbol de escenario diferente. En este deberemos identificar forzosamente las posibilidades de rutas del riesgo biológico, el químico o físico, que independientemente de que sea biológico, ya dijimos que son diferentes, pero más aún, si el riesgo es biológico, tendrá mayores diferencias con respecto a un riesgo químico o a un riesgo físico, y dentro del riesgo biológico ya dijimos que no es lo mismo analizar un virus que una bacteria, que un prión o que un parásito. ¿Cómo debemos manejar la incertidumbre y la variabilidad? Recordemos que esta presentación son consideraciones generales en el uso del análisis de riesgo. Primero, debemos diferenciar entre incertidumbre y variabilidad. La incertidumbre la vamos a utilizar para poder reflejar el desconocimiento de información sobre un tema en particular. Decíamos, un ejemplo anteriormente, pudiera ser la prevalencia que existe de una determinada enfermedad, ya sea en la población humana, animal o vegetal, ¿sí? Y la variabilidad nos va a reflejar la heterogeneidad que naturalmente va a existir dentro de cualquier sistema biológico que vamos a analizar. Si reflejamos este ejemplo anterior de incertidumbre de una prevalencia, pues sabemos que la prevalencia es un proceso dinámico que va a ir ocurriendo ya sea en incremento o en decremento en la población. Por lo tanto, la variabilidad va a ser diferente, va a estar ocurriendo de esta manera en una parte de las poblaciones de interés, en otras de alto riesgo, en otras de expuestas al estudio. Es decir, la variabilidad nos va a reflejar esa heterogeneidad que va a existir en cualquier evaluación de tipo biológica.